metabolismo interno, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un problema a nivel renal, van a verse alterados no solamente el líquido, no solamente la excreción de sustancias de productos nitrogenados que ya no son útiles para el organismo, sino también puede verse alterado el medio interno, puede verse alterado la relación calcio-fósforo, ¿no? Acordémonos que el riñón, dentro de las funciones que tiene, es la de producir la de hidrocolicalciferol, que es precursor de la vitamina D, y este es un fijador de calcio, por así decirlo, ¿no? Entonces, también acordémonos que participa también en lo que es la presión arterial a nivel del sistema renina-angiotensina, y también acordémonos que el riñón es un órgano tan importante en la hemoglobina. Nosotros sabemos, como eso ya lo sabemos de niños, no es necesario ser alumno de medicina para saber que la sangre, que la hemoglobina se produce a nivel de la médula ósea. Pero ¿quién le da la orden? ¿Quién es el indicado de dar la orden para que esto produzca? Es la eritropoyetina, que es producida a nivel del complejo yuxtaglomerular del riñón. La siguiente, por favor. Entonces, nosotros hay que considerar una cosa. La única diferencia entre una insuficiencia renal, entre un órgano normal, una insuficiencia renal aguda y una insuficiencia renal crónica, es el tiempo. ¿Sí? Entonces, si yo por A, B o C razón tengo una insuficiencia renal aguda, es decir, un deterioro rápido, abrupto, de corto tiempo del órgano, de mis órganos renales, de mis riñones, llámese por cualquiera de las causas que sean, llámese una prerrenal, una renal, una porrenal, cualquier alteración en el funcionamiento de mi riñón que no es solucionado en un determinado tiempo, va a determinar en un deterioro del órgano y por lo tanto en una insuficiencia renal crónica que puede llegar a diversos estadios. No vamos a tener la idea que si nosotros tenemos una insuficiencia renal aguda, que es algo muy violento, puede llevarnos inclusive a un deterioro rápidamente progresivo, que puede llegar al deterioro final de nuestro órgano en un plazo de semanas, a diferencia de enfermedades metabólicas, enfermedades crónicas, en las cuales hay un deterioro progresivo pero lento del órgano, lo que nos da de alguna de otra manera la posibilidad de poder detener esto, de poder detener este daño y quedarnos con algún grado de insuficiencia renal que no necesariamente sea el final. La siguiente. Entonces, cuando yo hablo ya de insuficiencia renal crónica, estamos hablando de que ya he tenido un deterioro renal por más de unos 4 semanas, hablan ya de un deterioro renal, pero más de 4 meses ya hablamos de una insuficiencia renal crónica propiamente dicha, ¿no? Entonces, ¿cuándo yo puedo inferir que un paciente que me llega a la consulta externa o la primera impresión que yo pueda tener de un paciente, determinar que éste tiene o no una insuficiencia renal crónica? Como yo siempre les digo a los pacientes en la práctica clínica, yo siempre les digo, el paciente renal se reconoce desde que entra. Desde que entra a tu consultorio, es un paciente que generalmente se encuentra disminuido físicamente. Aparenta una edad mayor de la que es. Es un paciente de 50, 54 años, pero en realidad aparenta ser de 70, 75 años, ¿no? Entonces, ¿por qué? Esto es por la misma situación del estrés orgánico en el cual vive este paciente. Y si nosotros vamos a ver un paciente pálido, porque generalmente cursan con anemia, vamos a ver pacientes, y nosotros, la mayoría de los pacientes a la consulta con nefrología ya llegan con exámenes de su centro de salud, vamos a ver un examen de orina con ciertas alteraciones bioquímicas, vamos a ver un examen de sangre con una urea y creatinina elevadas, ¿no? Y lógicamente si hay casos de ciertas enfermedades renales que cursan con un tamaño disminuido, como la hipertensión arterial, por ejemplo. La siguiente, que se ven evaluados en ecografía, ¿no? Entonces, hay muchos causas de insuficiencia renal crónica. Así como las hay de insuficiencia renal aguda, también las hay de insuficiencia renal crónica.
vamos a considerar las más saltantes, así se puede decir, las más predominantes, no solo en nuestro medio, sino a nivel mundial. A nivel mundial, sea un país en vía de desarrollo, sea una superpotencia, la diabetes siempre sigue siendo la primera causa de insuficiencia renal crónica en el mundo, muy seguida de la hipertensión arterial. Y es más, acordémonos que hasta el 30% de pacientes diabéticos son hipertensos y hasta el 10% de pacientes hipertensos son diabéticos. Entonces, sumado a esta, la asociación de estas dos patologías, el riesgo de insuficiencia renal crónica es mucho mayor, ¿no? Existen también las llamadas glomerulopatías primarias, en las cuales el caso es el paciente tiene una carga genética que está son enfermedades definitivamente genéticas o congénitas, ya sea si se presentan desde el momento del nacimiento o se expresan fenotípicamente a partir de ciertas décadas de la vida y de acuerdo al sexo del paciente. La siguiente. Entonces, hay causas primarias y causas secundarias. Dentro de las causas primarias, si yo tengo un paciente que me ingresa al consultorio con un problema de una insuficiencia renal, lo primero que si es un paciente lógicamente de 50, 55 años, lo primero que yo le voy a preguntar es si es diabético, lo segundo si es hipertenso, ¿no? Entonces, ¿qué son las características más importantes dentro de los estadísticos, de las causas secundarias de insuficiencia renal? Pero no son las únicas, doctores. Recordemos que existe un gran abanico de causas secundarias que pueden desencadenar en una insuficiencia renal crónica. Problemas inmunológicos tipo lupus, tipo vasculitis, tipo artritis, tipo artrosis, problemas de tipo túbulo intersticial, por ejemplo, problemas producidos por fármacos, ¿no? Por antiinflamatorios, por aminoglicósidos, problemas de enfermedades hereditarias que no son muchas, pero sí las hay. Por ejemplo, las poliquitosis hepatorrenales, el síndrome de Alport, ¿no? Existen el problema de enfermedades quísticas medulares también, los problemas de nefropatías obstructivas, problemas que se ven con tanta frecuencia en varones, ya sea prostáticos, en problemas de cálculos que predominan en hombres siempre, y en problemas de cervix en caso de mujeres, ¿no? Y problemas vasculares que también son muy frecuentes. Dentro de las causas secundarias es un gran abanico de posibilidades. Tenemos causas virales, tipo toxoplasmosis, tipo VAR, tipo hepatitis, tipo VIH, el uso de sustancias nocivas, tipo cocaína, otro tipo de drogas, ¿no? Y las glomerulopatías primarias, que es lo último que yo voy a pensar, yo no voy a pensar en definitiva, de primera intención en una glomerulopatía primaria, ya que el diagnóstico es una biopsia, y no voy a querer biopsiar a todos mis pacientes que llegan al consultorio, es una locura. Entonces, dentro de las glomerulopatías primarias se basan en muchas posibilidades. También tenemos la esclerosis focal y segmentaria, la glomerulopatía membranosa, las inmunoglobulinas por IgA, que se ven caracterizadas por el síndrome nefrótico o por el síndrome nefrítico, como ya habrán hecho esa clase, ¿no? Entonces, hay causas potencialmente reversibles y causas que pueden agravar una insuficiencia renal crónica que ya está establecida, ¿no? Entonces, lógicamente, si el paciente, si alguno de ustedes se anima a ser nefrólogo, tienen que tener en cuenta una cosa, no mentir al paciente. Yo tengo como primera premisa de ética, por ejemplo, es decirle al paciente, señor, el nefrólogo no le cura nada, porque el daño renal con el cual el paciente ya llega
Hola. Entonces, hay problemas que de alguna o de otra manera, si bien es cierto, no llegan a curar el órgano, pero si tú llegas a detectar a tiempo y controlar cierto tipo de patologías que con frecuencia ocasionan insuficiencia renal crónica, esto puede estabilizarse y el paciente puede vivir una vida cuidándose dentro de lo normal, ¿no? Y existen otro tipo de pacientes en los cuales, en los cuales ya tienen una insuficiencia renal crónica, pero en las cuales hay ciertas características que empeoran y pueden desencadenar lo que nosotros llamamos la insuficiencia renal aguda sobre una insuficiencia renal crónica que ellos ya tienen, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, nosotros tenemos que hablar, para hablar de fisiopatología, tenemos que hablar de masa renal, ¿no? Entonces, hay que recordar también que existen ciertos factores, por así decirlo, fisiológicos, ¿no? En los cuales hay una disminución de la masa renal. Por ejemplo, si yo tengo un niño que tiene, o un paciente muy joven que tiene falla renal, lo primero que yo le voy a preguntar es si este paciente nació a los 38 o 40 semanas de gestación, es decir, nació en un parto a término. ¿Por qué? Porque en la prematuridad hay una disminución de la masa renal y por lo tanto es un paciente que tiene muchas más posibilidades de tener una enfermedad renal crónica. ¿Sí? Entonces, se habla de cuando un órgano tiene un porcentaje de la masa renal aproximadamente del 30% deteriorada, ya hablamos de una insuficiencia renal crónica. Esta disminución de la masa renal no necesariamente cursa con disminución del tamaño, ¿no? Cursa con disminución en el número de nefronas. Por ejemplo, como hemos hablado, las dos patologías más importantes para el desarrollo de insuficiencia renal son la diabetes y la hipertensión. En la diabetes el riñón generalmente no disminuye el tamaño, pero sí disminuye en el número de nefronas. Y en la hipertensión sí es una patología en la cual el tamaño renal tiende a ser disminuido y lógicamente el número de nefronas también tiende a disminuir, ¿no? Lógicamente, al haber una disminución de la masa renal funcionante, es decir, de las nefronas, va a haber un aumento de la filtración glomerular. El riñón, por así decirlo, van a comenzar a trabajar el triple de lo que trabajan normalmente. Y nosotros sabemos que si nosotros trabajamos algo muy arduamente, lógicamente va a haber una caída, por así decirlo, se va a cansar y va a haber una caída brusca de la función renal. La siguiente. Entonces, las manifestaciones clínicas, ¿qué aquí el problema con las manifestaciones clínicas? ¿Por qué? Porque al igual que los principales agentes etiológicos de este problema, doctor, es un favor, ya no voy a dejar entrar a nadie más. Me están interrumpiendo mucho con eso de admitir, por favor, ya no voy a dejar entrar a nadie más. Entonces, las manifestaciones clínicas, al igual que los causantes de la insuficiencia renal, no tienen síntomas precoces, no tienen signos patognomónicos de esta enfermedad. Entonces, si bien es cierto, la diabetes, que es la principal causa, la diabetes mellitus tipo 2 es la principal causa de insuficiencia renal, los primeros 5 o 10 años son asintomáticas. El paciente generalmente, no que se descuide en sus controles normales, tiende a tener problemas de insuficiencia renal crónica severa ya al momento del diagnóstico, ¿no? Es igual, al igual que la hipertensión, en muy pocos casos, recordemos que solamente un poco porcentaje de pacientes hipertensos tienden a ser sintomáticos, llámese dolor de cabeza, la cefalea de tipo global y todo eso, ¿no? Entonces, muy pocos de ellos cursan con un cuadro
cuadro clínico y es por lo tanto, al igual la insuficiencia renal solamente manifiesta sintomatología cuando está a partir de estadio 3. Es decir, que estamos hablando ya de una insuficiencia renal crónica estadio 3, ¿no? Entonces, ¿qué signos nos pueden determinar cierto tipo de pensar que estamos frente a una insuficiencia renal crónica? Y tenemos lo que es la poliuria. Hay pacientes que debutan, por ejemplo, que no tienen ninguna característica propia, pero tienen un grado de anemia. Paciente llega por A, B o C razones a la consulta y le manifiestan que tiene anemia. Y el paciente no tiene pérdida renal, no tiene pérdidas sanguíneas. Entonces, no hay algo que justifique la anemia. Y entonces nosotros podemos inferir en este tipo de pacientes, se sacan una urea creatinina y se encuentran elevados y recién se dan cuenta que el paciente tiene un grado de anemia. Generalmente hay ciertas otras tipos de características, pacientes que comienzan a hincharse, que comienzan a retener líquidos, que comienzan a tener edemas que van desde leves, moderados a severos, pacientes que tienen grado de hipoalbuminemia severa, lógicamente en pacientes renales en los cuales hay una gran pérdida de proteínas por la orina, tienden a haber disminución de las proteínas séricas y los pacientes se edematizan por disminución de la presión oncótica, al igual que en el síndrome nefrótico, ¿no? Y pacientes que comienzan a tener problemas a nivel del aparato hormona, ¿no? También son posibles pacientes renales, ¿no? La siguiente. Dentro de las síntomas y signos hay que considerar una entidad que gracias a Dios es poco frecuente, pero es muy dramática, la que es el llamado síndrome urémico, ¿no? El paciente con un síndrome urémico quiere decir que los niveles de azoados o de productos nitrogenados tipo la urea se encuentran muy elevados en el organismo, ¿no? Y producen lo que es el llamado síndrome urémico, que comienza muchas veces que afecta principalmente al aparato digestivo y al sistema nervioso central, ¿no? Son pacientes que generalmente cursan con pequeños periodos de hipoxia, ¿no? Inapetencia, que no le encuentran una causa específica, tienen problemas de inapetencia, tienen problemas luego de cierta aversión a cierto tipo de alimentos, comienzan con una náuseas y vómitos y por último llegan a ser una intolerancia oral. Dentro de los signos neurológicos puede haber cierto letargo, cierta abulia, cierta falta de energías en este tipo de personas y pueden llegar inclusive a tener problemas de encefalopatías, que ya son casos en los cuales se encuentran ya los niveles de urea muy altos y ya han atravesado la barrera hematoencefálica, ¿no? Existen problemas de tipo hematológico, como ya dijimos, existen problemas de anemia, generalmente son anémicas microtípicas o hipocrómicas, problemas neuromusculares, por ejemplo, en los cuales hay cierta debilidad a nivel de miembros inferiores, eso puede ser exacerbado por los niveles de potasio en sangre. Tenemos un paciente pálido con una coloración cierta terrosa, una cerosis de piel en la cual el paciente se encuentra con la piel seca y esta piel seca generalmente da ciertos agrietamientos a nivel del epidermis y el paciente se queja de un prurito intenso, ¿no? La siguiente. El paciente con un síndrome urémico, ustedes se acercan y tiene un llamado aliento urémico, que es un olor como a metal, como a óxido, por así decirlo, que es muy característico de este tipo de pacientes. ¿La siguiente? Existen ciertas complicaciones de la insuficiencia renal que son muchas y que son
serias. Por ejemplo, la anemia. Lo bueno dentro de lo malo es como la instauración de esta enfermedad renal crónica dura por muchos años. El paciente generalmente llega a tolerar ciertos niveles de deficiencias o de excesos de sustancias en el organismo. Por ejemplo, el 98%, si no es más, de pacientes renales estadio 3 en adelante, son pacientes que cursan con cuadros de anemia. Pueden ser anemias microcíticas e hipocrómicas, es decir, que sean dependientes de hierro, o pueden ser anemias que sean normocíticas, normocrómicas, no dependientes de hierro, o hay una hipocromía, ¿no? Y hay una palidez que es muy propia de los pacientes con deficiencia de hierro, ¿no? Y también pueden ser pacientes que hacen problemas de hipertensión arteriales, inclusive tenemos pacientes con unas hipertensiones arteriales no controladas y es propia de la nefroangiosclerosis, es decir, de la, por así decirlo, de la obstrucción o de la acción deleteria que ejerce sobre los vasos sanguíneos que irrigan al riñón. Entonces hay un déficit de esto y hay un aumento de la presión arterial en este tipo de pacientes. La siguiente. Las características de la anemia, ¿no? Pueden ser normocíticas o normocrómicas, o puede haber una hipocromía, ¿no? Quiere decir que son glóbulos rojos pálidos y pequeños, ¿no? Y puede ser una normocítica normocrónica en la cual los glóbulos rojos pueden estar de buen tamaño y con una buena cantidad de hemoglobina, ¿no? La siguiente. Entonces, cuando hay un deterioro en la función renal, no solo se aumenta, no solo se altera no solamente se altera la tasa de filtración glomerular, no solamente hay compromiso a nivel de los órganos nitrógenos, de las sustancias nitrogenadas, en las cuales se puede causar lo que es las urgencias y producirse los cuadros de uremia. Acordémonos, como les dije hace un momento, que el riñón tiene una gran cantidad de funciones. Hay una disminución de los precursores de la vitamina D, como les dije, y esto disminuye lógicamente la absorción a nivel intestinal del calcio. Entonces estos pacientes de por sí son hipocalcémicos. Yo he visto casos de hipocalcemia tan severas que inclusive estos pacientes pueden hacer problemas de hipocalcemia tipo convulsiones, tipo tetanias, que generalmente son casos muy dramáticos en este tipo de pacientes. Existen también la disminución en la excreción de fosfatos, es decir, nosotros tenemos problemas, los pacientes renales tienen problemas para la excreción de fósforo, entonces este fósforo se ve aumentado a nivel a nivel sérico. Entonces, si nosotros tenemos un problema en la relación calcio-fósforo, en la cual el calcio debe ser mayor que el fósforo, y la relación entre calcio y el fósforo multiplicado, el calcio por el fósforo debe ser máximo 54. Si nosotros tenemos un problema cuando hay una disminución del calcio sérico, hay también un aumento de la resorción del calcio que se encuentra en los huesos. Entonces, nosotros tenemos una glándula que se llama paratiroides, y la paratiroides tiene como consecuencia producir una hormona que se llama paratormona. Y esta hormona paratormona se libera cuando hay niveles de calcio séricos bajos. Entonces, al haber una disminución de la mineralización ósea, se alteran los niveles de calcio séricos, entonces la paratiroides se hace insensible a los niveles reales de calcio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el paciente puede estar con niveles de calcio sérico normales, pero él continúa produciendo grandes cantidades de paratormona como si ese calcio estuviera disminuido. Entonces, esto nos da lugar a un hiperparatiroidismo secundario.
Entonces, miren la gran cantidad, el gran abanico de alteraciones que hay en un paciente renal, no solamente disminuida la tasa de filtración glomerular y la excreción de sustancias nitrogenadas, sino una gran cantidad de funciones que se ven alteradas cuando hay un problema de insuficiencia renal crónica. La siguiente. Lo que les había hablado hace un momento, ¿no? El déficit de hidrocolicalciferol, 1,25 de hidrocolicalciferol, que es un precursor de la vitamina, que es la vitamina D. En la vitamina D es la vitamina D3 sobre todo, ¿no? Que es un fijador de calcio. Entonces el calcio que nosotros absorbemos en la dieta, ingerimos en la dieta, que ya sea de productos lácteos, de productos de cereales, esta cantidad de calcio que ingresa con los alimentos no va a poder ser aprovechado, ya que hay un déficit de la vitamina D3, que es fijadora de calcio. Entonces, la mayoría de estos pacientes renales generalmente tienen que tener suplementos diarios de calcio para poder mantener los niveles de calcio sérico altos y evitar la exacerbación o el elevado aumento del fósforo y de la paratormona. La siguiente. Existen las enfermedades minerales óseas, que son complicaciones, como les digo, de la cantidad de paratormonas, del déficit del calcio y del aumento del fósforo, en los cuales hay un aumento de la resorción ósea. Pacientes que tienen bajos niveles de calcio a nivel óseo, aumenta la resorción ósea, es decir, la mortalidad de los osteocitos se ve incrementada, y lógicamente son pacientes que tienen muchas probabilidades de sufrir fracturas o lesión o deformaciones a nivel renal. Ustedes, si tienen un niño, yo tuve la suerte de rotar en el hospital de niños por un buen tiempo y veías la cantidad de pacientes renales de problemas congénitos en los cuales hay un deterioro de la función renal temprana, y estos pacientes tienen una gran cantidad de deformaciones óseas justamente por todos esos problemas del hiperparatiroidismo secundario, de los niveles de calcio bajos, los niveles de fósforo alto y los niveles de paratormona alto. La siguiente. La acidosis metabólica, ¿no? Como ya dijimos, entre las funciones también que se ven alteradas, tiene que ver la alteración a nivel del equilibrio del medio interno, que está caracterizada por 3 entidades, ¿no? El pH, el PCO2 y el bicarbonato. Nosotros tenemos el PCO2, que es el lado ácido, ¿no? El lado ácido que viene a ser un producto del intercambio a nivel alveolar del CO2 con el oxígeno, ¿no? Entonces, esto tiende a llevar hacia una acidosis, pero tenemos, gracias a Dios, un buffer, un amortiguador que se encuentra en el organismo, que es el bicarbonato. Ambos, cuando están de la mano y aquí actúan a nivel paralelos unos a otros, generalmente no se producen casos de acidosis metabólica. En cambio, cuando tenemos un PCO2 disminuido, un bicarbonato disminuido, va a dar lugar a la disminución del pH sérico, y el paciente va a entrar en lo que es una acidosis metabólica, que puede ser descompensada, y si no recibe un tratamiento adecuado o si es resistente al tratamiento, esto va a ser ocasionado en una necesidad de diálisis, como urgencia de diálisis. La siguiente. La desnutrición y el catabolismo está aumentado en este tipo de pacientes. Esto es justamente, yo estaba en una reunión justamente con unos médicos de Argentina hace unos días por un programa, un producto nuevo que ha salido a base de HMB, que es de mucha ayuda para nuestros pacientes renales, y en las cuales yo les explicaba la poca experiencia, la pobre experiencia que tengo, que con los años me han dado, que es la disminución de la masa muscular y de las proteínas séricas en este tipo de pacientes,
sobre todo en insuficiencia renal crónica de estadio 3 en adelante, y la disminución de las proteínas estructurales en pacientes en RC estadio 5 en hemodiálisis, en los cuales ven disminuida no solamente la masa muscular, sino la calidad del músculo y por ende la disminución de la fuerza y de la rapidez, ¿no?, de estos pacientes. Son pacientes que tienen 25 años y se encuentran ya unos 5 a 10 años en diálisis y ven la disminución de la masa muscular, sobre todo a nivel de miembros inferiores. Y lógicamente hay una disminución, un déficit en la marcha y en la fuerza muscular marcado, ¿no? La siguiente. Las alteraciones hidroelectrolíticas, tenemos ciertos iones, que acordémonos del ion sodio y el ion potasio, que son, el ion sodio es el principal agente, el ion extracelular, y el ion potasio es el principal agente intracelular. Entonces, estos se conservan cada uno en su medio, en un balance que se da al tener estable la membrana celular. Pero al haber una alteración en la membrana celular, producto, por ejemplo, de una acidosis metabólica como consecuencia de una insuficiencia renal, aumenta la permeabilidad de esta membrana y tiende a ingresar el sodio del extracelular hacia el intracelular, va acompañado de agua y causa un edema celular. Y al haber este edema celular sale el potasio, que es el principal ion intracelular, y se alteran los niveles de calcio sérico en el organismo, lo que condiciona en dos cosas: aumento del volumen o edema y la hipercalemia sanguínea, que es de por sí una emergencia dialítica en este tipo de pacientes. La siguiente. Las alteraciones hidroelectrolíticas, también la capacidad para el paciente para concentrar ciertos tipos de orina, si bien es cierto, pueden mantener sus niveles normales o aún elevados de volúmenes urinarios, los cuales se evidencian más a través de una anicturia, es decir, el paciente tiene una urgencia urinaria de 5 o 6 veces por noche en volúmenes adecuados, ¿no? Y esto es lógicamente por la incapacidad que tiene el riñón para eliminar el agua libre, y hay lógicamente la posibilidad de hacer una hipervolemia, ¿no? Al disminuir, si bien es cierto, los riñones pueden inferir grandes cantidades de orina, sobre todo en las noches, esta orina es incapaz de eliminar no solamente los productos nitrogenados, llámese urea y creatinina, sino los electrolitos que no deberían estar en el organismo, como por ejemplo el potasio, que se debería manejar en el intracelular, pero por esta alteración de la membrana celular se ha vertido, se puede decir, a niveles séricos peligrosos para la salud, ¿no? La siguiente. Hay pacientes que tienen complicaciones hemodinámicas, complicaciones hematológicas muy serias. La primera, ya hablamos de eso, es la anemia. ¿Por qué? Por deficiencia de eritropoyetina. Esta influye en una adecuada producción de glóbulos rojos por la médula ósea, y este paciente lógicamente va a ser anémico. Existen también pacientes que tienden a tener diátesis hemorrágica por una disfunción plaquetaria. ¿Qué quiere decir? Acordémonos que las plaquetas tienen como primera función la de producir el tapón primario para evitar las hemorragias. Y esto lo basan en una capacidad que tienen para adherirse unas a otras y hacer el tapón, que es un medio físico para evitar la hemorragia. En estos casos, al haber una gran cantidad de microhemorragias en el organismo, estas plaquetas que se producen nuevamente tienen cierta discapacidad para adherirse unas a otras, entonces no pueden adherirse, no pueden parar el sangrado, y eso es lo que se llama las diátesis hemorrágicas o los microsangrados, que se encuentran muchas veces a nivel capilar, a nivel superficial, de capilares superficiales, a nivel de brazos, a nivel de miembros inferiores, tobillos, ¿no? La siguiente.
Existen las alteraciones neurológicas, como les dije, la urea es un producto nitrogenado que puede atravesar la barrera hematoencefálica con cierta capacidad y puede producir alteraciones neurológicas que van desde una simple abulia, una astenia, unas ganas de no hacer nada, a problemas de insensibilidad, problemas de estupor, problemas de convulsiones, problemas de sopor y de coma inclusive, ¿no? Las polineuropatías que son muy frecuentes en este tipo de pacientes, no solo por la insuficiencia renal propiamente dicha, sino por las entidades causantes de esta insuficiencia renal como es el caso de la diabetes mellitus, que tiene problemas de esclerosis, tiene problemas de neuropatía, y estas se ven reflejadas con mucha mayor frecuencia en los pacientes renales en estadios avanzados, ¿no? La siguiente. El diagnóstico de primera intención, como les dije, el diagnóstico clínico nos ayuda mucho, ver a un paciente disminuido, ¿no? Ver un paciente caquético, ver un paciente desnutrido, envejecido, con dificultades en la marcha, pálido. Los exámenes de primera intención que tenemos, un examen de orina completo, que es un examen muy sencillo, muy barato, pero tan útil. Una urea creatinina sérica que nos permite ver si hay nivel de azoados o productos nitrogenados altos en sangre. La hemoglobina, que es un gran factor que nos permite inducir si este problema es crónico o no, nos ayuda de manera muy fácil, por así decirlo, de determinar que si este paciente tiene una insuficiencia renal y de que si este paciente tiene este problema de reciente debut o ya crónica con graves secuelas, ¿no? La siguiente. El diagnóstico ecográfico también nos ayuda mucho. El diagnóstico ecográfico, si bien es cierto, tenemos que considerar que las manifestaciones renales ecográficas se encuentran hasta estadio 3 en adelante. Nosotros podemos tener un paciente hiperfiltrando, nosotros podemos tener un paciente en estadio 2 y generalmente vemos un riñón completamente normal, pero si nosotros vemos de estadio 3 en adelante, vamos a ver ciertas características en las cuales nos permitan ver que el paciente está atravesando ya por una insuficiencia renal crónica. ¿Cuáles son estas características en el órgano? Son tres a considerar. La primera es el tamaño renal, otra es el parénquima renal y otra es la diferenciación córtico-medular. Recordemos, como sabemos ya desde anatomía, los riñones son dos, son órganos retroperitoneales, generalmente se encuentran a la altura entre la T3 y la L2, generalmente el riñón derecho es 1 centímetro más abajo, ya que por esto debido a la presencia del hígado, y generalmente existen ciertos tipos de medidas que están estandarizadas en adultos que van entre el tamaño entre 9 y 12. En niños el caso es un poco más complicado, se multiplica la talla en centímetros por 0.056 más 2.646 y se resta 0.8 en el caso de ser mujer, ¿no? Entonces, en este riñón, por ejemplo, en el riñón de la izquierda, vemos un riñón en el que aparenta un tamaño normal, el parénquima, que es la parte externa, que es como una orla negra, ¿no? Se ve de buen grosor, debe tener un mínimo 12 milímetros de grosor, y se ve inclusive la presencia de las pirámides, que son las pirámides cuyo vértice, cuya vértice va hacia la médula y cuya base va hacia el parénquima, y esto determina la corteza renal. Y acá vemos una diferenciación córtico-medular adecuada. En el riñón, tanto de la izquierda, del medio como el de la derecha, si bien es cierto, vemos un riñón con características aún normales, vemos una dilatación a nivel de la pelvis renal que inclusive van hacia el uréter, y esto puede ser producido por un problema obstructivo, ya sea intrínseco o extrínseco del uréter, y lógicamente eso condiciona un éxtasis urinario, y esa orina que regrese hacia el riñón puede destruir al órgano y llevarlo a una insuficiencia renal crónica. La siguiente.
ciertos tipos de patologías. Justamente en las reuniones con que les decía, vemos la gran importancia de los problemas de densitometría ósea, ¿no? De densidad ósea. Es más, actualmente se ha considerado como factor pronóstico y factor diagnóstico de problemas de enfermedad mineral ósea en pacientes en insuficiencia renal crónica, ya problemas de densitometría ósea total, a cuerpo entero se llaman. Generalmente en nuestro medio, en Chiclayo, no se usa todavía esto. Nosotros hablamos de cierto tipo generalmente nos concentramos mucho en los niveles séricos de calcio, en los niveles séricos de potasio, en los niveles séricos de paratormona, pero en ciudades como Lima ya se ve, ya se está utilizando mucho la densitometría ósea de cuerpo entero para encontrar problemas de osteoporosis, de osteomalacia, problemas de densidad ósea disminuida por disminución del calcio sérico, como ya dijimos, o por un aumento en la resorción del calcio óseo, ¿no? La siguiente. Entonces, los grados, ¿no? Nosotros, cuando vemos a un paciente renal, lo primero que tenemos que ver es las cosas, las patologías que están condicionando la génesis de esta insuficiencia renal. Y en segundo lugar, tenemos que ver en qué grado o en qué estadio está. Y vamos a considerar dos factores: la filtración glomerular y los niveles de albuminuria, o los niveles de proteínas en las cuales el riñón excreta de forma anómala. Nosotros tenemos 5 estadios: el grado 1, el grado 2, el grado 3, que se divide en grado 3A y el grado 3B, el grado 4 y el grado 5. El primero y el segundo grado se pueden mejorar, el tercer y el cuarto grado ya no se pueden mejorar, solamente se pueden mantener, y el quinto grado el paciente va para diálisis. Estamos hablando de una tasa de filtración glomerular expresado en mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados de superficie corporal. Esto dependiendo de la edad. Estamos hablando de pacientes hasta 40 años en los cuales la función renal debe ser un 100%, ¿no? Y vemos que este tipo de pacientes deben tener una tasa de filtración glomerular. Yo tengo un paciente, estamos hablando de 40 hacia abajo, ¿no? Menores de 40 años, estamos hablando de más del 90%, el segundo grado que va entre 60 por 190 de funcionamiento renal, el tercer grado que va el estadio 3A entre 45 a 59 de función renal, y el estadio 3B que va entre 30 a 44 de función renal, el estadio 4 que va de 15 a 30 y el estadio 5 que va menos de 15. Y los grados de albuminuria que están tomándose tan en cuenta. ¿Por qué les digo esto? El riñón, como les dije hace unos momentos, no debe eliminar proteínas. Deberemos eliminar máximo 150 miligramos de proteínas en 24 horas. Y la proteína de bajo peso molecular de proteínas se han considerado como un factor no solamente diagnóstico de un daño renal, sino también como un factor pronóstico de esto. Es decir, si yo tengo un paciente con una insuficiencia renal crónica en las cuales hay pérdida de proteínas, la misión del nefrólogo, la misión del médico es disminuir o evitar la proteinuria, porque la proteinuria, como les dije hace un momento, por sí misma es un diagnóstico de que la función renal ya no está bien. Y en segundo lugar, la proteinuria, la albuminuria per se, es causa de deterioro renal y de mal pronóstico en esto. Entonces, si yo me enfoco en un paciente a disminuir la proteinuria y lo logro, esto me quiere decir que este paciente muy probablemente no llegue a estadios finales de insuficiencia renal. En cambio, si yo no llego
yo no llego a limitar, a disminuir o a evitar la proteinuria en este tipo de pacientes, es de por más seguro que este paciente va a llegar a una insuficiencia renal crónica avanzada. Consideramos niveles de albuminuria menores de 30, entre 30 a 300, que estamos hablando ya de una microalbuminuria, y mayores de 300 estamos hablando de una proteinuria franca, ¿no? Lo siguiente. La siguiente, por favor. Bueno, este es un caso clínico. La siguiente, por favor. Bueno, esto es básicamente lo que teníamos que dar de lo que es la insuficiencia renal crónica. Faltó un poquito de lo que es tratamiento. Acordémonos, si nosotros está un paciente en estadio 1 y en estadio 2, ciertamente, ¿en qué consiste el tratamiento? Consiste en tres cosas. Una, disminuir las enfermedades o los agentes patológicos que pueden estar produciendo la insuficiencia renal, llámese diabetes, llámese hipertensión, llámese problemas obstructivos, llámese problemas inmunológicos, llámese problemas infecciosos y todo. La segunda es a evitar la proteinuria. Y la tercera es a utilizar productos de nefroprotección. Existen ciertos productos que sirven para proteger el riñón y esto tiene que ir acompañado por una dieta. La dieta y el ejercicio están cada día tomando más fuerza como agentes protectores y estabilizadores de la función renal, ¿no? Una dieta adecuada a la función renal y a la patología subyacente que está ocasionando la insuficiencia renal, el ejercicio adecuado, ¿no? Los manejos de la anemia en este tipo de pacientes disminuyen grandemente la progresión de la enfermedad hacia estadios finales. La siguiente, por favor. ¿Alguna pregunta hasta ahí antes de pasar a la otra clase? Doctores. No, doctor, por mi parte no. Hola. Por mi parte no hay preguntas, doctor. Ya. A ver, por favor, pasemos a la otra clase, por favor.
A ver, vamos a hablar de uropatía obstructiva y síndrome prostático, por favor. La siguiente. Entonces, la siguiente. Aló. Hola. Entonces, ¿de qué hablamos de una uropatía obstructiva? Yo hablo de una uropatía obstructiva simplemente cuando yo tengo un paciente en el cual algún grado, a lo largo del trayecto de las vías urinarias ha sido interrumpida, ¿no? Se interrumpe el normal drenaje, la normal canalización de la orina producida, ya sea desde el riñón, ¿ya? Entonces, esta obstrucción de por sí a lo largo de cualquier grado, a cualquier grado de toda la extensión del aparato urinario, va a considerarse en un éxtasis renal. Un éxtasis renal quiere decir en una detención del flujo normal de la orina, y entonces esto va a desencadenar que la orina regrese hacia el riñón y puede desencadenar un problema de funcionamiento renal serio. Entonces, al detenerse la orina y regresar hacia el riñón, va a considerarse un aumento de los productos nitrogenados, un deterioro del órgano, lo cual va a hacer que éste deje de funcionar en forma progresiva y puede llegar a un deterioro renal que puede llegar hasta estadios finales. La siguiente, por favor. Las causas. Existen una gran variedad de causas, al igual que en medicina, ya saben ustedes, ya se habrán dado cuenta en lo que se han metido. La medicina no es como las matemáticas, que 1 más 1 son 2, ¿no? La medicina tiene una gran cantidad de agentes etiológicos, de factores de riesgo, de agentes desencadenantes, que varían con la edad, que varían con el sexo, que varían con la anatomía, ¿no? Al igual que todo, las uropatías obstructivas son diferentes en el hombre que en las mujeres. Por ejemplo, ¿cuáles son los factores etiológicos más frecuentes en el hombre? Definitivamente los problemas prostáticos, los problemas de estenosis uretral, los problemas de estenosis uretral, los problemas de cálculos, que si bien es cierto puede haber en hombres como en mujeres, en hombres es mucho más frecuente, y a nivel de mujeres puede ser problemas de prolapsos, ya sea de prolapsos uretrales, puede haber alteraciones tanto extrínsecas y intrínsecas, por ejemplo la producción de cálculos también en mujeres, la producción y la aparición sea de cervix en las mujeres, ¿no? En las mujeres, en los cuales llega a ser estadio 3B, en los cuales ya hay un compromiso de aplastamiento, por así decirlo, de los uréteres y condicionan una éstasis urinaria y una insuficiencia renal por causas obstructivas. La siguiente. En problemas en niños, por ejemplo, también existe problema renal, si bien es cierto, no se van a dar problemas de prostático, pero sí se dan problemas de malformaciones congénitas, problemas de estrés uretral, problemas de ¿cómo se llama? Problemas congénitos, problemas de neoplasias que se ven en niños también son muy frecuentes, que causan problemas obstructivos y por lo tanto causan problemas de reflujo vesicoureteral, sobre todo en niñas. Este reflujo vesicoureteral es el paso de
de la orina, del retorno, por así decirlo, de la orina desde la vejiga hasta el riñón, y esto causa el deterioro renal. Existen también alteraciones de tipo fisiológico, que si bien es cierto, no son enfermedades como el embarazo, en el cual debido al gran aumento del volumen del útero, puede llegar a haber una compresión a nivel ureteral, puede haber un aumento en la compresión a nivel de la vejiga y un aplastamiento, por así decirlo, de la vejiga, que aumentaría el reflujo vésico-ureteral y condicionaría a problemas de tipo obstructivo, ¿no? La siguiente. Estos son algunas diagramas para ver básicamente en los cuales hay un problema a nivel obstructivo, ya sea a nivel vesical, por ejemplo, a nivel de vejiga, por ejemplo, en las imágenes superior izquierda, en los cuales hay un enclavamiento a nivel del uréter, a nivel distal, el retorno de la orina hacia el riñón causa alteraciones morfológicas en el uréter, y esto se ve evidenciado ya hasta el nivel del riñón en el segundo dibujo, y la que se ve una dilatación al nivel de la pelvis renoureteral y a nivel parenquimal propiamente dicho, ¿no? La siguiente. Dentro de las causas, ya pueden ser, como les dije, a cualquier nivel del aparato urinario. Puede ser a nivel de los uréteres, puede ser a nivel de la vejiga o puede ser a nivel de la uretra. Existen una gran cantidad de causas que pueden condicionar una uropatía obstructiva a cualquiera de estos tres niveles, ¿no? La siguiente. La siguiente, por favor. Como les dije hace un momento, las atonolías pueden ser de dos tipos, extrínsecas o extrínsecas. Hola. Disculpen, por favor, entró una llamada. Entonces, las alteraciones obstructivas, como le dije hace un momento, pueden ser intrínsecas o extrínsecas. Si son intrínsecas, estamos hablando que la obstrucción está dentro de las vías urinarias, y si son extrínsecas, quiere decir que la obstrucción está aplastando las vías urinarias, ¿no? Pueden ser de muchas etiologías, neoplásicas, pueden ser por algún tipo de cáncer, por algún crecimiento anómalo, por problemas congénitos, por problemas de estrecheces, puede por acumulación de sustancias, de pigmentos, muchas cosas, traumáticos y todo eso, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, una de las cosas que hasta cierto punto caracterizan a la uropatía obstructiva muchas veces es el dolor. Si bien es cierto, no es necesario que esté presente, por ejemplo, en el caso de la próstata, puede haber una hidronefrosis sin llegar a causar dolor intenso, pero si nosotros tenemos, por ejemplo, la obstrucción a nivel uretral y hay un problema de una vejiga neuronal
cetogénica, en las cuales el riñón tiene la vejiga tiene cierta complacencia, por así decirlo, se hace complaciente a niveles mayores de orina, entonces lo cual no condicionaría dolor, pero si nosotros tenemos una obstrucción que condiciona que haya un aumento grande de la vejiga y hay una tensión a nivel vesical, esto sí ocasiona un dolor intenso. Acordémonos también que los uréteres tienen movimientos peristálticos. Por ejemplo, en el caso de que un paciente tenga un problema obstructivo, llámese por un cálculo, al hacer estos movimientos tipo peristálticos, se ve alterado este órgano y hay un dolor muy intenso que generalmente va con unas ciertas características que son dolores intensos, tipo cólico. Son muy difíciles de tratar porque son muy resistentes a cierto tipo de fármacos. El dolor de tipo cólico renoureteral es un dolor en la cual el paciente no encuentra una posición antálgica, ¿no? Entonces no hay ninguna posición, no hay ninguna situación en la cual disminuya su dolor. La siguiente, por favor. El dolor básicamente del problema de neuropatía obstructiva es característico, generalmente va desde la zona lumbar y se irradia hacia la zona inguinal o hacia los testículos y es de manera tipo cólico, tipo intermitente y es muy intenso, ¿no? La siguiente. Las manifestaciones clínicas, como les dije, no todas las problemas obstructivos tienen dolor. Por ejemplo, los pacientes que ya tienen una hidronefrosis, no una hidronefrosis crónica, generalmente no son asintomáticas. Los pacientes que tienen problemas de una hidronefrosis a la cual se aumenta una infección o cierto tipo de reflujo pueden tener cierto grado de dolor. Los niveles de urea y creatinina, doctores, son asintomáticos. Acordémonos que el riñón es un órgano que generalmente no duele. El paciente, en la práctica médica diaria, el 90% de nuestros pacientes acuden por un dolor lumbar que ellos lo atribuyen al riñón y muchas veces estos casos no son de riñón, sino son problemas radiculares, radiculopatías propios de columna, ¿no? Existen ciertas características de los síndromes miccionales que también se consideran como dolor, como la disuria, como la fiuria, el tenesmo vesical, en los cuales hay una molestia, es un dolor purente, tipo ardor, que caracteriza los problemas renales o de vías urinarias, ¿no? La siguiente. ¿Qué podemos encontrar en un problema obstructivo? Podemos encontrar oliguria, podemos encontrar anuria, podemos encontrar hematuria, podemos encontrar pacientes hipertensos, lógicamente, dependiendo del volumen. Un paciente con una sobrecarga está aumentada la poscarga y puede haber problemas de hipertensión arterial, puede haber síntomas miccionales como disuria, polaquiuria, tenesis, puede haber alteraciones de tipo electrolítico como hipernatremia, puede haber hipercloremia, puede haber hipercalemia también, ¿no? La siguiente. La anatomía del tracto urinario, ustedes saben muy bien que la vejiga, si bien todo lo que es vías urinarias, generalmente la vejiga está compuesto por un epitelio llamado de transición, ¿no? Este epitelio es muy diferente a lo que nosotros estudiamos, que es una transición de epitelios, es muy diferente. Un epitelio de transición es un epitelio estratificado que está dado está conformado por células que tienen la forma de una sombrilla y que son capaces de elongarse y producir un aumento del órgano, y también son capaces de contraerse llegando a sus niveles normales. Lógicamente, luego de esto sigue lo que es la uretra. Generalmente es un epitelio normal, en la cual hay un epitelio estratificado simple, rodeado de una capa muscular, y esto genera en la uretra externa, que va rodeado generalmente por glándulas, tipo en el hombre, tipo prostáticas, y de todo esto, ¿no? La siguiente.
Tenemos que ver los problemas miccionales, donde hablamos de problemas infecciosos, inflamatorios a nivel del aparato urinario, en las cuales se divide en lo que es las infecciones del tracto urinario inferior y las infecciones del tracto urinario superior. La diferencia está, si bien es cierto, el agente etiológico puede ser el mismo, acordémonos que el 90% de los problemas de infección del tracto urinario, ya sea en pacientes complicadas o no complicados, puede ser la Escherichia coli. Recordemos también que esta se puede dividir en dos tipos: infección de vías urinarias bajas y altas. Si es una infección de vías urinarias bajas, es caracterizado por lo que es el síndrome miccional, que está producido por la disuria, por la polaquiuria, por el tenesmo vesical. En cambio, si nosotros estamos hablando de una infección del tracto urinario alto, estamos hablando en la cual es muy posible que no haya un problema miccional. El paciente no refiera síntomas miccionales, pero sí hay un compromiso sistémico muy grande que está caracterizado por cefalea, mareo, malestar general, intolerancia oral y todo eso. Y es lo que nosotros llamamos como lo que son las pielonefritis, ¿no? La siguiente. Entonces, hay que tener en cuenta también nosotros lo que es referente a la vejiga, ¿no? Las características de la vejiga en cuanto al llenado y al vaciado vesical. La vejiga, si bien es cierto, sirve como una estructura de paso y de almacenamiento de la orina, es muy importante en la cual se consideren adecuadas sus paredes y adecuadas el vaciamiento de ellas. Tenemos en cuenta que nosotros, entre una vejiga llena y una vejiga no llena, debe haber máximo un 10% de residuo postmiccional. Si nosotros tenemos por debajo de este porcentaje, esto nos garantiza de una manera que no va a haber un reflujo vesicoureteral. En cambio, si yo tengo un paciente en la cual la vejiga se hace incontinente, ya se llámese que no es capaz de descargar cantidades adecuadas de orina, hay un aumento de residuo postmiccional mayor al 10% y esto condiciona a que puede haber un reflujo postmiccional, un reflujo vesicoureteral y degenerar en un daño renal. La siguiente. Los síntomas, como ya les dijimos, el síntoma es el llamado síndrome miccionales, que están llamados por la disuria, que es generalmente el deseo, el ardor, la molestia, el dolor urente al momento de miccionar. La polaquiuria, en la cual se da esa sensación de que no hay un vaciado adecuado de la vejiga, y el tenesmo vesical es el dolor que condiciona al momento de terminar, ¿no? La siguiente. Ya hablamos de esto, la urgencia miccional, incontinencia, la lecturia, ya lo dijimos. La siguiente. Existe cierto tipo de problemas que no solamente nos dan a conocer un problema inflamatorio y infeccioso, sino también un problema degenerativo, un problema obstructivo. Por ejemplo, en el caso de próstata, en el caso de vejiga, hay una disminución de la fuerza miccional. El paciente se manifiesta que ya ha disminuido la velocidad o la fuerza con la que salía el chorro miccional, la distancia, él lo compara mucho con la distancia. También habla de la posibilidad de que no sea una orina continua, sino que tiene que hacer un cierto esfuerzo a nivel abdominal bajo o suprapúbico para que haya la aparición de la orina, y las características también en las que el paciente se refiere que tiene un chorro urinario que se divide en dos, ¿no? Estos tipos de esfuerzos miccionales, el goteo miccional, que es muy frecuente por ser problemas obstructivos tipo próstata, tipo infección del tracto urinario bajo, en las cuales el paciente no termina, por así decirlo, de orinar, porque siempre hay la presencia de ese goteo interminable y que causa, lógicamente, empeora con la disuria y con la polaquiuria, hacen de esto una situación muy incómoda en el paciente, ¿no? La siguiente.
Lo siguiente, ya hablamos de esto. Las prevalencias, las dimensiones del tracto urinario tienen mucho que ver con la edad, tienen mucho que ver con el tipo de factor socioeconómico, con el género, hombre y mujer, y con las edades de la vida y con ciertas condiciones fisiológicas, ¿no? Llámese embarazo, llámese menstruación, llámese menopausia, llámese menarquia, ¿no? Tienen mucho que ver con esto, ¿no? Estamos hablando de la prevalencia, por ejemplo, en países en las edades entre 40 y 49 años, es muy frecuente en países como Japón y es mucho más bajo en los Países Bajos. Por ejemplo, en la edad entre 60 y 69 años es muy alta en Japón y es muy disminuida en Francia, y en la edad de 79, 70, 79 años. Eso también tiene que ver con la longevidad de la población. Acordémonos que los japoneses son gente muy longeva, ¿no? Entonces tienen a tener ciertas características. Interfiere mucho también, no solamente los problemas hormonales en las mujeres, por ejemplo, la menopausia, en la cual hay una disminución de la secreción de hormonas, hay una alteración a nivel del pH vaginal y esto condiciona un factor de riesgo para la aparición de infecciones de tracto urinario y para la repetición de las mismas, ¿no? La siguiente. Hay cambios vesicales, ¿no? Hablamos de lo que son los problemas prostáticos, las características que hay a nivel de la pared, el grosor vesical aumenta. Este grosor vesical, al aumentar, no significa que la vejiga tenga más fuerza, es al revés. Esta vejiga pierde la fuerza para evitar el chorro, entonces tiende a haber mucho mayor posibilidades de retención a nivel vesical de orina, y esto sumado al problema obstructivo prostático condicionan que haya un gran aumento del volumen urinario. La siguiente. Dentro de la clasificación funcional tenemos que ver aproximadamente de dónde es el problema, ¿no? Si yo tengo un síndrome miccional y quiero inferir de dónde es la molestia en sí, puede ser de origen vesical, puede ser a nivel del tracto de salida o puede ser a nivel del mismo. Tengo que ver, por ejemplo, si hay una hiperactividad vesical, ¿no? Quiere decir que en la vejiga el paciente a cada rato quiere ir a orinar. ¿Por qué puede ver? Porque la sensibilidad esté disminuida. Quiere decir que al engrosar la pared vesical pierde esa elasticidad característica y se llena, por así decirlo, con menos volúmenes de orina, y lógicamente al llenarse tiene que tratar de expulsarlo. Y cuando hay el problema a nivel del tracto de salida, ahí sí hay una incontinencia genuina de esfuerzo, ¿no? El paciente no solamente entra a tallar los esfínteres, sino también entra a tallar el piso pélvico, ¿no? Los músculos de la pelvis y los esfínteres intrínsecos. Esto puede verse afectado no solamente por problemas funcionales o congénitos, sino también por problemas de tipo neurológico, como lo que son las llamadas vejigas neurogénicas, que son muy frecuentes en pacientes diabéticos. ¿Sí? Y lógicamente la combinación de ambos que definitivamente disminuye el pronóstico en este tipo de pacientes, ¿no? La siguiente. El origen vesical ya dijimos que puede ser idiopático, que puede ser neurológico, con problema de una vejiga neurogénica, puede ser un problema psicógeno o puede ser a nivel de la pared muscular de la vejiga, ¿no? Y a nivel del tracto de salida puede haber problemas por obstrucciones congénitos, tipo por agrandamiento prostático, por problemas en el embarazo por una compresión a nivel vesical, ¿no? Puede ser por una alteración a nivel del mismo esfínter o por una combinación de ambos factores, ¿no? La siguiente. Dentro de las conclusiones tenemos que llegar que la uropatía obstructiva de por sí es una
factor de riesgo temprano para la aparición de problemas de funcionamiento renal. Acordémonos que están considerados dentro de la quinta causa de insuficiencia renal y es responsable del 5% de estas, ¿no? Lógicamente, la etiología varía, como yo les dije, de acuerdo a la edad, al género, al tipo de ocupación, al factor socioeconómico. No todos los problemas obstructivos dan con dolor. Recordemos eso, doctor, en los problemas de una hidronefrosis crónica es completamente asintomática. Y las características de los síndromes miccionales y los síndromes urinarios hay que tomarlos en cuenta. Si son a repetición, no necesariamente estamos hablando de un problema inflamatorio infeccioso, sino también podemos estar hablando de un problema obstructivo que condiciona esta inflamación. La siguiente. Bueno, esto es más o menos lo que hemos querido dar a conocer de lo que es el síndrome obstructivo, de las consecuencias, de las características clínicas que pueden impedir que haya un determinado problema obstructivo y por lo tanto un determinado problema a nivel del órgano que puede llevar como consecuencia un deterioro de la función renal. ¿Alguna pregunta, doctores? ¿Doctores, alguna pregunta? Ninguna, doctor. Ya, doctores, entonces quedamos así. Cualquier pregunta, si gustan, la delegada tiene mi WhatsApp. Encantado de resolverles alguna inquietud. ¿Ya? Hasta luego, entonces.